favor, vamos a empezar el concierto. De hecho, supongo que mi compañero Jorge lo habrá explicado, pero como no toda la gente pues está ahora, de los que estaban antes y tal, pues tenemos que aclarar que Ramube no ha podido venir, con lo cual la charla que estaba suya programada a las 8:15, pues no se va a hacer. Entonces ya hemos alargado, bueno, pues además lo merece Rubín, y ahora tiraremos un poco con Kian hasta que hablemos de todo lo que tengamos que hablar con él, con lo cual las firmas se van a adelantar. ¿Cuándo van a ser las firmas? Pues cuando terminemos de hablar con Kian, o sea, antes de la hora prevista. No sincronicemos los relojes, simplemente cuando terminemos. Y bien, los que lo habéis conocido, que habéis estado por aquí estos días, os habréis dado cuenta que es una persona encantadora. Aparte de que los que conocéis su trabajo también habréis visto que es una persona que, aunque lleva relativamente poco tiempo dibujando cómics, pues está haciendo cosas muy interesantes, con lo cual prevemos que seguirá creciendo como artista y nos va a deparar grandes sorpresas en el futuro. Vamos a intentar hablar de toda su trayectoria, cómo acaba un chico de... ¿You were born in Dublin? Or in... Yes. Yeah. No de un pueblecito, porque Dublin no es un pueblo, pero bueno, de un país relativamente pequeño, porque además siempre que pensamos en... Yo personalmente siempre pienso que los grandes países del cómic son Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, y luego sí que hay grandes artistas de otros sitios, pero son casi como curiosidades. Porque, no sé, explícanos, cuando tú eras niño allí en Dublin, ¿qué cómics leías? Porque yo creo que producción propia irlandesa habría poca o relativamente poca, ¿no? Yeah, we were talking about this yesterday, but the interesting thing about Ireland is that it exists between the American and the British market. So everything that we have was basically just the superhero comics, and it's always fascinating for me when I come here and I speak to any of the Spanish or the Belgian or the French artists, the Italians, that you have so much more than we ever had when I was growing up. So for me, it was Spider-Man, it was the X-Men. I was very much a Marvel fan more than a DC fan, which is ironic because now I don't work for Marvel, I just work for DC. But for me, it was the X-Men and Spider-Man. I absolutely loved them, and that was all I read. So, was that the question? Pues efectivamente, de esto hablábamos ayer a lo largo del día, y es que es muy interesante desde el punto de vista del mundo del cómic que Irlanda se encuentra a caballo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Está entre los dos mercados y, por tanto, para nosotros el cómic se asocia principalmente con los superhéroes. Y siempre me sorprende mucho cuando hablo con autores españoles, belgas, franceses o italianos, cuando hablo con vosotros, ver cuantísimos tebeos más que nosotros teníais, cuánta más variedad que nosotros teníais de pequeños. Para mí, de niño, los cómics eran básicamente Spider-Man, los mutantes y series de Marvel, cosa que no deja de resultar irónica por otra parte, porque era Marvel más que DC como lector, y ahora resulta que trabajo para DC y no para Marvel. Pero vamos, que cuando pensaba en cómic de niño eran los Mutis y Spider-Man. Y todo aquello del mercado británico, que siempre tuvo, mercado inglés propiamente dicho, que siempre tuvo mucha producción propia, revistas como Warrior, luego como 2000 AD, donde empezó gente como nuestro invitado William Simpson, que ya lo tenemos aquí, por cierto. ¿No os llegaba a Irlanda? No sé si lo he cogido. Like 2000 Yeah, so we did. We had 2000 AD, right? And really, for me, this is the only British comic that I remember. And my father was a huge fan of Judge Dredd, and so I read some of those. But for me, I think in the years where I was the most interested in comics, it was just too heavy for me. The 2000 AD things, the style of the art and everything was too intense. And I think
the wonderful thing about 2000 AD in particular is that the artistic sensibility of this book is completely just nothing like the American comics. And so I think I have always had like a relatively developed aesthetic. So I was drawn to the American comics, but just, again, like I said, the range was not so huge for us, and 2000 AD for me was never really stylistically something that I was interested in. So. Pues lo cierto es que sí, 2000 AD era prácticamente lo único que nos llegaba, pero nos llegaba, y a mi padre le encantaba la revista y sobre todo era un gran aficionado al Juez Dredd, y durante muchísimos años tuve revistas y ejemplares por casa. Lo que pasa es que nunca me interesó demasiado 2000 AD, me parecía que era un estilo demasiado intenso, demasiado heavy para mí. Es verdad que en 2000 AD había una sensibilidad artística distinta a la que podías encontrar en los cómics norteamericanos, y creo que en cierta forma, bueno, pues eso me permitió también o ayudó a algo que creo que es una de mis características, tener un sentido estético relativamente desarrollado. Pero a mí lo que me atraía realmente eran los cómics norteamericanos, y ahí el abanico no es tan amplio desde el punto de vista estilístico. ¿Y cuándo empezaste a pensar que te gustaban tanto los cómics que tú a lo mejor podrías dedicarte a ello? So, if I understand, when did you start thinking that you loved comic books so much that you should start looking? it's a well, there is a long answer to this and there's a short answer. But for me, I don't know if you can imagine, but to live in Ireland and to think about American comics, it was never possible. It was an impossible future. Like, you could see, for example, the ads for the Kubert School in the back of the comics. Like, I remember seeing those, and the dream to be able to like write to them and something. And I never did anything because it wasn't realistic. And what happened in the end was the internet exploded, and suddenly you had access to everybody. If you want to tell that, and then I'll tell the story. So. Bueno, pues esta pregunta tiene dos respuestas, una respuesta larga y una respuesta corta. Lo cierto es que de niño no podía ni siquiera imaginar que podría dedicarme a trabajar en el mercado del cómic norteamericano. Viviendo como vivía en Irlanda, lo de trabajar para el mercado norteamericano de cómic era muy poco realista, parecía un futuro imposible de que se convirtiera en realidad. Veía los anuncios de la escuela de Joe Kubert, de la escuela de dibujo, las contraportadas de los cómics o en las páginas interiores, y siempre soñaba con escribirles o con mandarles algo, pero no lo hice porque no me parecía que fuera realmente realista, que hubiera una opción real de trabajar en este negocio. Y lo que ocurrió, lo que cambió las cosas, fue la explosión de Internet. Internet llegó y de repente podías estar en contacto con gente de todo el mundo. So, the way that I got into comics in the end was that my mother used to go to Florida, okay, so maybe 2 or 3 times a year, and her and her partner had a house there, and they would play a lot of golf. And one day she told me that she was playing golf with a man, and she said to him, "Oh, my son has made a comic." This is La Cita Oscura. We were talking about this. "My son has made a comic," and he said, "Oh, that's interesting. I'd like to see it." And she said, like a proud mother, "Yeah, no problem, of course." This man was Jim Galton, and he was the ex-president of Marvel Comics. This is who she was playing golf with. So I sent the work to him. He sent it to Tom DeFalco. Tom DeFalco sent a letter back to Jim, and it was basically 4 pages saying, like, "Please tell Mr. Tormey this work is terrible." Like, he just destroyed me. It was great. I still have the letter. It's fantastic. But I went to meet Jim Galton in Florida, and he said to me, "What do you want to do in comics?" And I think I was a little bit too clever, and my answer was, "Oh, maybe writing, maybe, to be an artist or something." And he said, "Look, when you make a decision, call me." And I never called him. I just, this opportunity came and it went, and it was the first opportunity that I had that I completely lost. And so that was when I lived in Spain before,
maybe 10 years ago, and my idea was to make a portfolio to work for Marvel, and in the end I just didn't do it. So then I'll tell the next step. Pues el caso es que la primera oportunidad que tuve para entrar en el mundo del cómic fue gracias a mi madre. Mi madre va a Florida con bastante frecuencia, 2 o 3 veces al año, y ella y su compañero, su pareja, tienen una casa allí y les encanta jugar al golf. Se pasan el día jugando a golf y un día pues estaban en mitad de un recorrido de golf con un compañero de partido y charlando. Mi madre le dijo, pues mira, mi hijo ha hecho un cómic porque le encantan, era la cita oscura de la que hablábamos ayer, y como buena madre orgullosa que es y que está de mí, pues se lo comentó a su compañero de golf. Y resulta que el compañero dijo, sí, pues mira, qué curioso, qué interesante, ¿por qué no me lo mandas? Pues resultó que el compañero de golf de mi madre era Jim Colton, que era el expresidente ahora de Marvel. Y a él le mandé el cómic, él a su vez se lo hizo llegar a Tom DeFalco, y Tom DeFalco me mandó una carta de 4 páginas, básicamente le mandó de vuelta a Jim Colton una carta de 4 páginas diciéndole, mira, dile al señor Tormey que no, que lo deje, que vamos. Me hizo un traje, me despedazó, pero vamos, no sabéis de qué forma, fue absolutamente genial, es fantástico, conservo esa carta. Y el caso es que fui a Florida, de todos modos, en una ocasión, conocí a Jim Colton allí, y creo que me pasé un poco de listo, la verdad, porque me dijo, ¿y tú qué quieres hacer en el mundo del cómic? ¿A qué te quieres dedicar? Y dije, bueno, igual puedo ser guionista, pero también a lo mejor puedo ser dibujante, no sé. Y Colton me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando te decidas, me llamas y lo hablamos. Y no le llamé nunca. Dejé pasar esa oportunidad. Es una oportunidad que tuve ante mí y que dejé escapar. Fue la primera oportunidad que tuve y que perdí para entrar en el mundo del cómic. En aquella época había vivido o estaba viviendo en España, y hará unos 10 años esto, y había preparado también una serie de pruebas, páginas de prueba, para presentárselas a Marvel y ver si conseguía trabajo con ellos. Yeah. So in the end I did nothing, and I went back to Ireland and I started to work in advertising, and I was working in advertising for some years as an art director. And my partner in my work, the writer, he said to me, Cian, there's a convention in Dublin this year, and C.B. Cebulski from Marvel is going to do these portfolio reviews. And so I thought, okay, here's opportunity 2, right? I'm going to bring some pages and maybe I'll be good enough to work with Marvel. So I went and I met C.B. Cebulski, and he gave me his business card, and he said, look, email me next week and I'll send you some scripts. So he sent me a script, and I think I spent maybe 5 months drawing 5 pages. And like, I can hear you laughing. So yeah, now I have to do like five pages in like 3 days. So the idea that I spent so long, it's crazy. And of course, C.B. Cebulski didn't email me back. So that was opportunity number 2, was just gone as well. And so I was thinking like, what am I doing, you know? And I thought, look, this is the time to make a decision. I will work in comics, or I will forget this dream completely, because, you know, that's 2 opportunities that have come and gone. And if you want to, I'll keep that and then continue. Pues lo cierto es que no hice esas pruebas como había pensado hacer, y al final lo que ocurrió es que me volví a Irlanda y estuve trabajando varios años en publicidad. Trabajaba como como director artístico, y mi compinche habitual, mi guionista, me dijo un día, oye, Cian, resulta que hay una convención, un salón del cómic en Dublín, y parece que va a venir C.B. Cebulski, el editor de Marvel, que va a echar ojo a páginas de muestra de distintos dibujantes. ¿Por qué no lo intentas? Me dije, mira, va, la segunda oportunidad. Ahora sí que tengo una segunda oportunidad para entrar en el mundo del cómic, así que voy a preparar unas páginas de muestra y a ver qué pasa. Y efectivamente las llevé, y C.B. Cebulski me dio su tarjeta de visita y me dijo, mira, ya está mi correo electrónico, escríbeme la semana que viene, yo te mandaré unos cuantos guiones para que hagas varias páginas de prueba. Y efectivamente me mandó el guión. Lo que pasa es que tardé como unos 5 meses en hacer 5 páginas.
breve inciso, se ríe en ese momento Brent Anderson, que está sentado entre el público, y el caso es que ahora que hago 5 páginas en 3 días, claro, pero de haberle dedicado 5 meses a hacer esas 5 páginas me parece inaudito. Pero en fin, el caso es que lógicamente CB Cebulski no me contestó jamás, y esa fue la segunda oportunidad que desperdicié. Era la segunda oportunidad que se me presentaba para entrar a trabajar en el mundo del cómic y la segunda vez que desaprovechaba la oportunidad. Así que me dije a mí mismo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero tú qué quieres? Y decidí en ese momento que o bien conseguía trabajo en el mundo del cómic en la siguiente intentona o ya me olvidaba por completo. Porque ya había tenido 2 oportunidades, había desaprovechado las 2 y que si no conseguía en la siguiente trabajo me olvidaba por completo y dejaba pasar ese sueño. So this was the decision. So what do I do? Do I forget this dream or do I continue? And I thought, look, if I'm going to have any success making comics, I have to make my own. And I had an idea for something like, you know, on Twitter, you know, when you are reading your tweets, it's loading the next tweets. And I thought, well, why can't we have a comic that functions in this way? So if you're reading a page, maybe it can load the next 3 pages. And so I was thinking about this like an infinite comic strip. And I realized that a standard comic page in half is more or less a screen on an iPad. And so I was talking to someone in my ad agency and we created this website called Infinite Strip. And I wrote a Batman story and I started to draw this Batman story. And so I would go to conventions and I had these pages I was making for myself. And Sean Murphy, who would become a very good friend of mine, Sean Murphy was organizing a retreat, like an artist retreat, where he would invite 5 artists to his house in America, and you would create a comic together. And so I sent him these Batman pages, and he emailed me back to say, for legal reasons, we're not doing this artist retreat anymore. Okay, so it has been cancelled. But I've sent your work to DC. So I was like, opportunity number 3. And I was like, I'm going to do it this time. And there was a talent hunt that DC was doing. And I emailed this editor, and he had seen my work thanks to Sean, and he said, look, we will make sure that you get into the finals of this talent competition. And just before the finals of the competition, I had a call with Klaus Janson, the inker of the Dark Knight, and he just shouted at me on the phone for 20 minutes. He's like, there's not enough black on your pages. There's not enough. If your composition is bad, it's because your inking is bad. And it was amazing. So I sat there like smiling and just eating all this shit. And I didn't get into the finals, and this was opportunity 3 was dead then as well. Total, que tenía que tomar la decisión entre olvidarme de mi sueño o seguir persiguiéndolo. Y decidí intentar perseguirlo. Y de hecho me di cuenta o pensé que si quería tener éxito en el mundo del cómic necesitaba tener una serie propia, crear mi propia colección y a partir de ahí ver qué ocurría. Y estaba leyendo un día Twitter y ya sabéis cómo va lo de la información en Twitter, que tienes un tweet y se van cargando los que tienes debajo, y pensé, ¿por qué no hacemos algo así en el mundo del cómic? ¿Por qué no crear algo que tengas una página y se vayan cargando inmediatamente las siguientes a continuación? Hacer una especie de cómic infinito. Y también me di cuenta de que una página de cómic doblada por la mitad, pues poco más o menos equivale al tamaño de la pantalla de un iPad. Así que pensé, ya está, eso es lo que voy a hacer, a dibujar y a trabajar en este formato. Y gracias a la ayuda de un compañero de la agencia de publicidad, creé lo que se llamaba el Infinite Strip, que era un sitio web en el que yo iba contando mi historia de Batman, una historia en la que yo era el responsable del guión y del dibujo. Y fui a varias convenciones y salones, bueno, pues con esas páginas que había hecho prácticamente o casi para mí. Ahí, en una de esas convenciones, conocí a Sean Murphy, que ahora es un enorme amigo, un gran amigo mío, y estaba muy orgulloso de la opinión que él tenía de mi trabajo. Sé que Sean hacía en aquellos tiempos
un retiro para dibujantes. Básicamente era una reunión de dibujantes en su casa, invitaba a 5 dibujantes en Estados Unidos y creaban entre ellos un cómic juntos. Y un día, yo en principio iba a acudir y un día me llama Sean, o hablando con él por teléfono, me dice: mira, es que resulta que por motivos legales no podemos seguir haciendo esto del retiro de dibujantes, pero le he hecho llegar a un editor en DC tus páginas. Y dije, ya está, perfecto, esta es la tercera oportunidad, la tercera va la vencida y esta vez sí que sí, porque además sé que DC estaba en aquella época en un proceso de búsqueda de talentos y seguro que iba a poder tener una oportunidad. De hecho, le mandé un correo a un editor de DC que ya había visto mis páginas gracias a Sean y el editor me dijo: mira, me gusta mucho lo que estoy viendo, vamos a asegurarnos de que llegas a la final de este concurso de talentos que estamos organizando. Y yo estaba encantado. También estuve encantado después de tener una conversación de unos 20 minutos más o menos con Klaus Jansson, entintador, entre otras muchas cosas, del Regreso del Señor de la Noche. Y durante 20 minutos Jansson básicamente me gritó por teléfono diciendo: tus páginas son una mierda, te falta negro, la composición está mal porque no incluyes las suficientes masas de negro en la página, el entintado es malo y eso hace que se resienta todo el resto de tu trabajo. Lo digo en un acento de alemán, entonces fue muy... Tu trabajo es una mierda, estás con muy poca masa de negro y por eso no está bien compensada la página, el entintado es scheiße. Y yo ahí durante 20 minutos sonriendo y tragando mierda mientras me estaba pegando la bronca Jansson. Resulta que llegó la final de ese concurso de talentos de DC y no conseguí ganar. Y dije, pues ya está, ya se acabó todo, ahí muere la tercera oportunidad, ya tengo que dejar esto del cómic. So the last step of this story is that during all of this, I was still working in advertising. So I was trying to just make all of this comics in the mornings, on my lunch breaks, and on the weekends I would come into the office and I would just work on the computer. And so I was just trying to do these 2 jobs at the same time. And I was doing some Google search and I found the Raid studio in Toronto. Do you know this studio? So Ramon Perez. So I had never seen that there was studios of artists before, and because I was working in advertising, I was used to working in a creative department. So I asked my creative director, would he let me go from my job for 2 months and I would travel, or 3 months, and I would travel to Toronto and I would work in the studio with these artists to see the life of a comic artist. Well, ironically, I am a comic artist now and we don't have a life, but I had to learn that. So basically, I reached out to Rick Remender, I reached out to James Asmus, and I said, look, I'm going to go to Toronto and I want to make a comic. Would you like to make a comic with me? And Rick Remender was busy, but James Asmus, who I love, he said, yeah, let's make a comic. And I went there, and while I was there was the Fan Expo in Toronto, and I was posting some drawings, and Kyle Higgins, the writer, he messaged me, and he said, oh, are you in Toronto? I have something I want to talk to you about. And I went to the convention, and he said, listen, Cian, I really like your work, and I have a 10-page story, a Green Lantern story, and I really think that you would be a good fit for it. And so Kyle Higgins sent my work to Alex Antone, the editor, and that was my first DC work. So I tell this long story just because it wasn't, there was no moment, man, where I knew it was going to happen. And we're talking about this story, it sounds like it takes 9 years to tell the story, but it also took 9 years for all of this to happen, and it was so many incredible opportunities, and I didn't take advantage of anything. So in the end, it was just, perseverance and luck, as most of the best things in life are.
El caso es que, a pesar de que había decidido desistir, pues yo seguía compaginando mi trabajo en publicidad con mi afán por crear cómics. Y por la mañana dibujaba un rato, a la hora de comer me dedicaba a dibujar. Los fines de semana me los pasaba pegado al ordenador dibujando también. Y recuerdo que una vez estaba haciendo una búsqueda en Google, no me acuerdo por qué, y me encontré con que mientras yo estaba sufriendo, intentando simultanear o compaginar dos trabajos al mismo tiempo, pues resulta que existían estudios de dibujantes donde se reunían para trabajar juntos. Y supe de la existencia de The Raid, el estudio que tiene Ramón K. Pérez en Toronto. Así que hablé con mi director creativo, con el director creativo de la empresa de publicidad para la que trabajaba, y dije, mira, ¿me puedo tomar una excedencia de 2 o 3 meses? Y él me dijo, bueno, vale, bien. Entonces me fui a Toronto para tratar de trabajar con ellos, de compartir estudio con dibujantes profesionales y ver cómo era la vida de un dibujante de cómic. Irónicamente, ahora que soy dibujante de cómics, sé que los dibujantes de cómics no tenemos vida, pero eso no lo sabía en aquel momento. Y el caso es que, estando ya en Canadá, me puse en contacto con Rick Remender y con James Asmus. Y les dije, bueno, mirad, quiero dedicarme a dibujar cómics y no sé si podemos tratar de colaborar o algo. Remender me contestó y me dijo que estaba demasiado ocupado, pero James Asmus, al que adoraré siempre, me dio una serie de posibilidades, una historia que poder hacer con él. Y todo esto coincidió con Fan Expo. Mientras yo estaba en Toronto y trabajaba en este guión y demás, sucedió Fan Expo y yo había ido colgando algunas cosas online y demás, y Kyle Higgins, el guionista, las había visto y me dijo, ah, pero estás en Toronto, oye, genial, pues a ver si nos vemos porque me gustaría hablar contigo. Y cuando nos pusimos en contacto, me dijo, mira, me gustaría trabajar contigo, tengo una historia, un guión de 10 páginas de una historia de Linterna Verde, que creo que serías, bueno, el candidato idóneo para dibujarla, así que me gustaría ver si te interesa. Le envió esas páginas al editor, a Alex Anton, y a él le gustaron, y así fue como conseguí mi primer trabajo en DC, mi primera historia publicada con ellos. La verdad es que es una historia bastante larga la que os acabo de contar y requiere un cierto tiempo el poder contarla, pero os la cuento así porque, si bien parece que me he tirado 9 años contando la historia, en realidad fueron 9 años intentando lograr que aquel sueño se hiciera realidad. Tuve varias oportunidades increíbles que no pude, o que no aproveché, mejor dicho, y si todo salió adelante al final, fue gracias a la perseverancia y a una pizca de suerte, que es como ocurre en la mayoría de lo mejor de la vida. Pues la verdad es que es de admirar tu tesón, y sobre todo porque esas ganas y ese impulso y ese de intentarlo una y otra vez, pues nos han dado a que tengamos páginas como las que estamos viendo, y tu trabajo que nos gusta mucho. Me pregunto si esa primera historia de Green Lantern fue aquella de Mysteries in Love in Space, con Kilbuch, el protagonista. Y luego yo no sé si hacer un inciso y hablar de tu etapa en publicidad, pero como estaba claro que querías salir de allí, a pesar de que estuviste como 8 o 10 años, ¿no? Una cosa así. A ver. It was clear that you wanted to give advertising. I don't know whether we should talk about it, but you were there Yeah. for 8 to 10 years. Yeah, 11 years. And so basically the thing was, for me, one of the reasons why I took 5 months to do these pages for C.B. Cebulski, and really I think about this moment with, like, just so, it's so stupid, but I really was like, do I want to work for Marvel? I mean, really? If I send these pages and C.B. Cebulski likes this, like, do I want to leave advertising? Because I loved advertising. I really, really loved it. But, of course, life is not so easy. And what happens in the end was that the nature of advertising, and I don't want to bore anybody about advertising, but it has changed so much with all of the data that we have, and everything is so targeted that creativity is gone. Advertising has just become marketing. And so in the last years, really, for my sanity, I was doing more and more comics work in my spare time just to maintain creativity, because advertising in the end was just, it just had become so difficult. But I loved my career in advertising up to a point, and I enjoyed some success in this career, but for me,
look, comics had been there my whole life, and it was never a viable option at the beginning. And then I had all of these incredible opportunities, and I managed to like just not do anything at all so many times. But in the end, I think the only possible outcome, I had to work in comics. I had to. Like it just, there was no, everything was going that way, and it couldn't go somewhere else. So I think in the end, it took a long time, and I think it was inevitable at some point. Pues lo cierto es que sí, trabajé en publicidad y lo hice durante 11 años. Y uno de los motivos por los que tardé 5 meses en enviarle las páginas, en hacer y enviar las páginas para CB Cebulski, fue por algo que si lo miro ahora, algo que pensaba en aquel momento y que si lo miro ahora me parece una soberana tontería. Y es que yo pensaba, pero de verdad quiero trabajar para Marvel. ¿Es eso sinceramente lo que quiero hacer? Porque si le envío las páginas a Cebulski y me dice que sí, ¿qué hago? El caso es que, me encantaba la publicidad y me gustaba mucho el trabajo que tenía, por eso tenía dudas, pero con el paso del tiempo la publicidad ha ido cambiando. Se dispone ahora mismo de tanta información y de tantos datos que parece que sea simplemente crear un producto para un target, para un grupo determinado de consumidores. La creatividad ha desaparecido de la publicidad y la publicidad se ha convertido prácticamente en marketing. Y para poder mantener un poco de cordura, yo necesitaba hacer cómics, para poder seguir cultivando mi creatividad, para poder seguir en ello. Y por eso, si bien es cierto que me había gustado mucho mi trabajo en publicidad, llegó un punto en el que decidí que me tenía que ganar la vida con el cómic. A lo largo de mi existencia, pues aquello no había sido una opción viable, lo de ser autor de cómic, pero al principio, pero empezaba a surgir la oportunidad de que sí fuera algo viable, algo a lo que pudiera dedicarme. Y en el momento en que esa posibilidad empezó a cobrar visos de realidad, me di cuenta de que era la única opción que tenía ante mí, que era el único trabajo al que me podía dedicar y que todos mis esfuerzos tenían que encaminarse en esa dirección y en ninguna otra. Tuve que dedicar mucho tiempo. Fue un viaje realmente maravilloso, aprendí muchísimas cosas hasta llegar a ese destino inevitable que para mí era ser dibujante de cómic. Y Kim, después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas oportunidades que no salieron bien, ¿qué pensaste, qué sentimientos tuviste cuando tuviste tu primer cómic con tu nombre, no sé si en la portada o en los créditos, pero que dijiste, bueno, esto lo hice yo y aquí está publicado para el de todo el mundo? Honestly, the incredible thing is that from the first moment you see your name on the cover, that feeling that you have, that has never gone away. Like even now, when I see my name on the cover, it still makes me. I still have the escalofrium. Is that what it's called? Yeah, the goose. Yeah. So this, like, I can tell you exactly how it feels because I still feel it. Like it's the most amazing thing. And so I was telling a story to somebody yesterday. So in this Green Lantern story, it's a Kilowog story, as you said, and Kilowog is teaching a new recruit, a new soldier of the Green Lantern Corps, and I got to design this, right? And it's just a 10-page story. And I remember I was in New York, and they took me, Stephen Byrne, the Irish artist, he brought me upstairs to the DC, the green room area. So I was like, oh my God, you know, I feel like this is really real, like it's important. And he introduced me to some of the DC guys, and I remember saying to them, like, the weight of the responsibility suddenly hit me, and I thought, you know, I have now, even if I never work on another DC story, I have been allowed to reach into this universe that has existed for like nearly 100 years, and it is a huge universe, and I've affected something inside this universe. I've created a new character, and even if this character doesn't turn up ever again, he exists now somewhere. And I just thought, like, this is the greatest job in the world. It just, the sheer emotion of that was just, like, I'll never forget it. And I was talking to some artists in the room about this feeling, and they were like, oh yeah, I never thought about it like that. And for me it was just, look, advertising, comics, these things, it's storytelling,
right? If you do it properly, we are telling stories, and these stories are important and they're powerful and they resonate with so many people. And all of those things are the things that I feel when I see my name on the cover. This will never ever change. It is a responsibility and it is an incredible honor to work on these things. So. Pues sinceramente fue una sensación absolutamente increíble lo de ver mi nombre en la portada de un cómic. Me puso la carne de gallina y es una sensación que no olvidaré jamás. Es algo que se sigue produciendo a día de hoy. Cada vez que veo mi nombre en una portada, realmente pues eso me dan escalofríos y te puedo describir exactamente lo que sentí aquella primera vez, porque es lo que sigo sintiendo ahora cada vez que lo veo. En la historia de Linterna Verde, mi primer trabajo publicado, efectivamente el protagonista era Kilowatt, que se encargaba de adiestrar a un nuevo recluta de los Linternas Verdes. Y yo me encargué del diseño del personaje. Sé que es una historia de 10 páginas, pero para mí fue absolutamente emocionante el haber diseñado un personaje nuevo para el universo de los Linternas Verdes, de los Green Lantern. Y estaba en Nueva York en aquella época y el dibujante irlandés Steve Byrne me llevó a DC y me llevó a la Sala Verde. Y allí me di cuenta de que era real lo que yo había hecho. Y me acuerdo de estar hablando con varios de los dibujantes que había allí, que me los había presentado, y recuerdo decirles, es que ahora mismo soy consciente del peso, de la responsabilidad de lo que acabo de hacer. Aunque no vuelva a trabajar jamás en el universo de DC, fui de golpe consciente de que había aportado algo a un universo que tenía ya casi 100 años de historia. Un universo enorme, poblado por muchísimos personajes, y dentro de ese universo yo había hecho algo que había tenido un impacto, que lo había afectado en algo. Quizás ese personaje no volviera a aparecer nunca más en ningún otro sitio, pero yo sabía que ese personaje existe. Ese personaje está ahí y existirá para siempre, y eso me pareció absolutamente fantástico. Creo que es la mejor profesión del mundo, la de dibujante de cómic. Realmente estoy muy emocionado de poder haber hecho lo que he hecho. Y los dibujantes que estaban allí me decían, bueno, mira, fíjate tú, yo nunca lo había pensado así. Para mí, el mundo de la publicidad, si se hace bien, el mundo del cómic, si se hace bien, pues se centra sobre todo en la narración. Somos narradores de historias y tenemos la enorme suerte de que podemos crear con suerte historias importantes, historias potentes, historias que resuenen en los lectores. Y eso es absolutamente fantástico, es un sentimiento que me encanta. Estoy feliz de poder formar parte de todo ese proceso y espero que no cambie jamás. Realmente para mí es un verdadero honor el dedicarme a esta profesión. Y bueno, después de aquello de Linterna Verde, pues hiciste varias historias cortas que se publicaban en eventos especiales, Dos Days of Summer, que recuerde, y alguna cosa más. Pero también relativamente pronto tuviste oportunidad como de crear, no de crear, pero sino de rediseñar nuevos uniformes. Vemos allí como de la avispa, un Spiderman con un montón de ojos, y seguramente muchas otras cosas. ¿Cómo te sientes creando personajes nuevos o rediseñando para una historia uno tradicional? ¿Es una cosa que te agrada especialmente, que te sientes que dispara tu creatividad? Okay, I think I caught most of that, but could you just make sure? Could you explain? How do you feel creating new takes on characters, on existing characters, or creating new ones? Is it something that sparks your creativity? Like I said before, I worked as an art director, so the idea of getting the opportunity to redesign something, to approach it more like a creative pitch, the way I used to do it with clients before, that kind of stuff, that makes me excited. I think the interesting thing about comics and designing characters is that they don't give you any time. You know, so I have been really lucky, but I think maybe it's the same for every artist, but I've been really lucky because I have been able to design so many different characters in so many different books, like from Superman to like the Darkhold for Marvel and things like that.
the thing that has always been crazy to me is just how they are so easy to just leave the responsibility of just creating a new look for Blade and for the Wasp, and you're like, and I can do anything? Like, you'll let me do anything? And so, yeah, it feels there is a responsibility to this, but also, yeah, I don't know, it's good. Now, if I was to be honest, I would certainly prefer more time to do that, but that's not really the way the job works anymore. But I would say as well, in terms of which one is better or which one's worse, in terms of designing characters or just drawing the existing characters, I think drawing the existing characters is probably the most fun, because making sure that you get something correct, I'm still a fan, you know? So when I'm drawing these characters, it's still really fun to draw them the way you know that they look. Like, it's great to design some characters, but really, like, I'm drawing Superman, and he's wearing his Superman suit, and that makes me really happy. So, like, I don't know. Look, the problem is in a binary choice of like, which do you prefer? These answers might be boring because I think I love them equally. So. Pues como os decía antes, trabajé como director artístico en publicidad, y una de las cosas que más me gustaban de ese trabajo es que te daban la oportunidad de rediseñar conceptos y poder presentar propuestas novedosas al cliente. Que eso es algo que me encantaba en la publicidad, de poder dar nuevas versiones de productos o de propuestas ya existentes. En el mundo del cómic me han dejado hacerlo también, pero normalmente no hay demasiado tiempo para lograrlo. He tenido la suerte de diseñar nuevos personajes y de dar nuevas versiones de personajes ya existentes, desde Superman a Darkhold en Marvel. Y es fantástica la libertad que te dan para hacer ese tipo de proyectos y de historias. Recuerdo cuando me encargaron en Marvel rehacer el aspecto de Blade o de la avispa, les dije, pero ¿de verdad que puedo hacer lo que me dé la gana? ¿De verdad que tengo libertad total para hacer lo que quiera? Y me dijeron que sí. Es una responsabilidad enorme, pero también es algo absolutamente fenomenal. Y sinceramente me hubiera gustado que me dieran más tiempo para hacerlo, pero por desgracia este negocio no funciona así. Así que si me preguntas qué es mejor entre las dos opciones, qué es lo que más me gusta de hacer una versión de un personaje existente o crear uno propio, te diría seguramente que los que ya existen, poder dar mi propia versión de personajes que ya existen, porque en el fondo sigo siendo un fan, sigo siendo aficionado y me gusta saber que estoy dibujando al personaje con el aspecto que debería tener. Cuando te encargas de Superman, aunque hagas algún que otro cambio, estás dibujando a Superman con el uniforme de Superman, y eso es absolutamente maravilloso. No creo que sea una decisión binaria, o que pueda darte una respuesta binaria a esta pregunta. Supone una gran responsabilidad, pero desde luego al mismo tiempo es algo que me gusta muchísimo y creo que me satisfacen ambas opciones por igual. La verdad que yo que paso siempre las imágenes tan rápidas, como habréis fijado, pues he parado aquí un momento para tener la oportunidad de preguntarle por cómo es su proceso de trabajo. Aquí estamos viendo unos bocetos de Superman, somos Kal-El, bastante, bueno, lo que es un boceto, lo que es, ¿cómo trabajas? ¿Empiezas por esto y luego qué sigue? ¿Es digital todo tu trabajo? Ahora sí, ahora sí. No sabía que han publicado los layouts, so this is the first time I see this. It's great. So es del tape paperback americano. Yes, yeah, exactly. So well, I don't read my own books because I'm not like sitting in my house like reading my own books. But yeah, so the ironic thing about these issues is that when I took over Superman from John Timms, who is an amazing artist, we had like 3 weeks to do the first issue, and I think we had 2 weeks to do the second one. The deadlines were just crazy. And I remember this very clearly, first of all, because it was a difficult moment, but also the month before I did the last 30-page issue of Darkhold and the 30-page issue of Nightwing, the annual, at the same time. So I really, this was just crazy work all the time. And yeah, the process, as you can see, is that
Okay, so I'll just very quickly explain some of the guiding principles that I have for how I approach this, and I'll explain them. And hopefully it's interesting if people enjoy craft. Pues lo cierto es que no lo sabía, porque, bueno, no soy de los que se quedan en casa leyendo sus propios tebeos, pero el caso es que me encargué del proyecto de Superman después de que lo hiciera John Timms, que es un dibujante fantástico, pero cuando me lo propusieron, los plazos para las fechas de entrega eran realmente muy justos. En el primer número eran 2 semanas y en el tercero creo que teníamos 3 de margen. Así que tuve que trabajar muy rápido en ambos números. Y encima, el mes anterior, me había encargado de las 30 páginas del último número de Darkhold y de 30 páginas de Nightwing, haciendo las dos cosas en paralelo al mismo tiempo. Una auténtica locura, desde luego. Pero bueno, pasando ya a mi proceso, si os parece, vamos a hacer una cosa. Os explico los principios generales y luego os voy dando algunos detalles más de cómo trabajo realmente, con la esperanza de que os resulte interesante. So basically, the way I approach any of these pages is that humans we're wired to look for faces, you know, and we look at faces and we look at hands. So one of the things that I always do, and I see this in the work of someone like Stuart Immonen, and this is where I learned it, is that I try to use the faces as guiding points on the page. So always things are the expressive face and the expressive hands are the orientation points that I use around the page. And then what I try to do with any secondary or tertiary element is to try and create frames around the characters. So what you have is, and between myself and my friend we call it face, 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 frame, frame, frame. This is the way we always call it. Because in most of my pages you can see, look, everything is from a face to a face, like an orientation point on the page. But if you go to the next page, Armand, this from, you can see that behind the characters, there is a frame around every character. And I use secondary characters in these conversations, these panels, like the third panel here. I will use the character to create a frame for the other character. So everything I try to make things as clear as possible. You can see it on the Batman here. So that's why, and most of my pages will be like this. The acting is, for me, the most important thing. The faces are the most important. And then everything should be about making sure that on the page, those things are the clearest thing for you to read. And if I have done that correctly, I've done my job properly, I think. Básicamente, cuando abordo la creación de una página, para mí el elemento clave es el ser humano. Creo que los seres humanos estamos programados para buscar inmediatamente rostros y manos. Y básicamente es lo que trato de hacer en mi trabajo. Es una cosa que aprendí viendo la obra de Stuart Immonen. Siempre uso las caras como puntos de referencia en mis páginas. Busco manos y caras que sean expresivas en la página para poder ir pasando de un punto de referencia al siguiente. Los puntos de referencia en mis páginas son siempre las caras, los rostros de los personajes o sus manos. Y luego uso elementos secundarios y terciarios para enmarcar a los personajes, para crear un marco en torno a ellos, un marco de referencia. Así es como divido la página. De hecho, medio de coña, con mis amigos, siempre decimos que mis páginas son cara, 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 marco, 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 o enmarcar, enmarcar, enmarcar. Uso esos elementos secundarios para enmarcar la acción, para enmarcar el rostro del personaje. Por ejemplo, en estas páginas, si hay un personaje secundario, lo uso como referencia para enmarcar el rostro del que está hablando. La mayoría de mis páginas las concibo así. Para mí, la forma de actuar de los personajes es lo más importante. Y las caras son el elemento que más me preocupa. Siempre me interesa mucho y me esfuerzo mucho por asegurarme de que la página tenga claramente situadas y colocadas, que se vean con claridad los rostros y las manos. Creo que si eso lo hago bien, he hecho bien mi trabajo.
Pues de alguna manera ya hemos estado hablando de ello, y hemos estado viendo imágenes, pero bueno, yo creo que coincidirás conmigo en que tu obra más reconocible hasta el momento es Superman, Son of Kal-El. Cuéntanos cómo llegaste, ya la serie, como tú decías, ya había comenzado, ya se habían publicado media docena o 7 o 8 episodios con tu dibujante, y luego prácticamente dibujaste tú todos los siguientes con algún feeling de alguna otra persona. Pero bien, ¿cómo llegaste a la serie? ¿Cómo te sientes, cómo te sentías en ella? ¿Y cómo fue también tu relación con Don Taylor, el guionista? Wow. So Tom is amazing. I mean, and also to work with Tom, his scripts are so clear. Like, for me, just the conservation of detail and just everything he writes is just really clear. So to work with him it's a dream. And I've worked with him now on like quite a few projects. So yeah, I think that he wanted to take the Superman book in an interesting new direction, and so he messaged me and he said, "Cian, look, I have a project, and I can't tell you what it is, but would you be interested in working with me on a much bigger project?" And I was already beginning to work in support of Bruno Redondo on Nightwing. So Tom said, "Look, we're going to change to Superman, and we'd like you to come and work on that." And so that's how it started. So I'm not sure if I remember the rest of the question. So you said, what was it like to work with Tom? And yeah, how did you get to the? No, I think you have already answered that. Okay, yeah. So the interesting thing about this book was, I didn't like Superman, right? I've never enjoyed Superman. It was a character that I didn't get it. This, when you have a character who is invincible and he's just like, there's no fun in this character because he can't be beaten. And when I was working on Injustice with Tom, there's a moment where Superman speaks to Alan Scott's husband. Alan Scott is in a coma, and they have this human moment, and it's Superman. He's in his suit, but he's being Clark. He talks to Alan's husband, and he says, like, "I understand it's difficult for you to have a superpowered partner because, you know, I have Lois, and I know she worries about me, and I know that you worry about me." And he stands up and he gives his hand and he says, "My name is Clark." And he tells Alan Scott's partner, his husband, that he is Clark. And I realized when Tom writes Superman, I know it sounds cliche, but he's super when he's a man. Like when he's just being a human. It's not about the fighting, it's about him being human. When he offered me this book, I said, okay, this is an incredible opportunity, I should really take it. And then somebody said, my friend Rory Coleman, he's an Irish artist, he said, "Oh yeah, it's interesting, Cian, because, you know, it's really clean. I have been, up until this moment, all the work I had done was in Gotham. And Gotham is so much fun to draw because it's dirty and it's black and, you know, there's so many shadows. It's like a detective noir city." And I was like, oh shit, have I made a huge mistake? Because Metropolis is so clean. Like everything happens in the sunlight. That is Superman, and Batman is the opposite. And I was like, oh my god, maybe I've made a terrible mistake. And then I received the first script from Tom, and I realized that, you know, this is Superman for this generation. We have our Superman, and you can't make Superman learn his lessons again. He's an adult. And this was when Superman was gone. He was off-world, and I realized that this is John trying to figure out not just how to be Superman, but also how to be himself in the shadow of his father, which is so much pressure, even if you're not Superman already. So this book immediately, again, just thanks to Tom and the way he writes, this book became, for me, just all about this emotional story of a young boy. It wasn't really about Superman, and you can see in those layouts, but in the very first, I think the first page I drew, maybe, or maybe it was in the second issue, but the first page, John is like, he's standing in the water, the city has flooded, and he's wet, and I remember Tom saying, "Yeah, Cian, you got his face right. He looks like a wet German Shepherd, you know the dog?" Mm-hmm. And as soon as he said that, I was like, and now I know how to draw him. I get it, because he always looks like a wet German Shepherd. So that became
the one thing in the back of my head. So that was the designing principle of John Kent. He's a wet dog. So. Tom es un guionista absolutamente fantástico, extraordinario. Escribe guiones muy claros que te permiten conservar absolutamente todos los detalles. Hemos hecho ya varios proyectos juntos y trabajar con él es realmente un sueño. De hecho, cuando estábamos colaborando en otra de las historias que hicimos, me dijo, mira, que me gustaría que vengas a trabajar conmigo en otra cosa, todavía no te puedo contar exactamente qué consiste, tiene que ver con Superman y creo que podemos llevar al personaje en una dirección bastante interesante. Pero antes de saber que era Superman, realmente lo primero que me dijo Tom es: tengo un proyecto que es interesante, pero no te puedo especificar en qué consiste. Y en aquellos momentos estaba de suplente de Bruno Redondo en Nightwing. Y él me dijo lo de Superman cuando demostré un cierto interés por seguir colaborando los dos juntos. A mí la serie al principio no me llamaba mucho, porque Superman no es un personaje que me gustara especialmente. No pillaba exactamente la gracia de un personaje que básicamente es invencible y que no es divertido, porque no corre nunca, o casi nunca, el riesgo de que realmente vaya a derrotarle nadie. Pero en Injusticia hay una escena en la que Tom escribe un guión en el que Superman habla con el marido de Alan Scott. Alan Scott está en coma y Superman está hablando con su marido. Y cuando digo Superman es porque va con el traje de Superman. Pero es Superman con el traje de Superman y hablando como si fuera Clark. Cuando habla con el marido de Alan Scott, le dice: mira, yo sé que es muy difícil para las parejas de los seres superpoderosos el tener una relación con nosotros. Sé cómo es porque bueno, a mí me pasa lo mismo con Lois y en fin, le tiende la mano Superman al marido de Alan Scott y le dice: me llamo Clark. Y ahí es cuando entendí exactamente qué es lo que estaba haciendo Tom con el personaje. Porque es Clark el que está hablando en ese momento. Tom aplica realmente el concepto de superhombre. No son los superpoderes los que tenga Superman, ser quien es, sino el ser un hombre extraordinario, el ser un hombre superior en ese sentido. Y me pareció que lo había entendido bastante bien el personaje. A partir de ahí empecé a apreciarlo de una manera distinta. Cuando me ofrecieron la oportunidad de encargarme de la serie, mi amigo, el dibujante irlandés Rory Coleman, me dijo: qué guay, por fin vas a poder hacer algo limpio, algo totalmente distinto. Y el caso es que la mayoría de lo que había dibujado hasta aquel momento estaba ambientado en Gotham. Gotham es una ciudad, como sabéis, muy oscura, muy sucia, llena de sombras, muy de género negro. Y claro, cuando mi amigo me dijo eso, pensé: he cometido un error. Acostumbrado como estoy a lo de las sombras, ahora resulta que me tengo que mudar a Metrópolis, que es un sitio donde todo está limpio, donde todo es reluciente, la acción ocurre a plena luz del día, es todo lo contrario de lo que pasa con Batman y con Gotham. Y mientras yo tenía esas dudas, me llegó el primer guión de Tom, y al leer el guión de Tom me di cuenta que en realidad estábamos escribiendo un Superman distinto al que yo estaba acostumbrado. Estábamos escribiendo un Superman para esta generación, para las generaciones actuales. Hijo de Superman, Superman no está en la Tierra y su hijo John tiene que tratar de encontrar su propia identidad, saber quién es él, salir de la sombra. Segundo, no estoy seguro ahora, pero el caso es que es la primera página de un número en el que John está en mitad del agua, empapado, porque hay una inundación en la ciudad. Y cuando le envié la página, Tom me dijo: lo has hecho perfecto, porque tiene pinta de ser un pastor alemán mojado. Ahora mismo eso es lo que parece John. Y entonces es cuando comprendí el personaje. Me di cuenta: vale, John es siempre un pastor alemán mojado, siempre tiene pinta de ser un pastor alemán
con el morro con la cara mojada, y así es como lo imagino siempre en mi cabeza. Ahí es donde entendí el principio básico del diseño de John Kent para mí, y es que John Kent es un perro mojado. The one thing I just wanted to say just here, Diego, is that this is the same principle that I explained of the face, 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 frame, frame, frame. Even this still applies even on a splash page, where I have used John and his boyfriend Jay as the frame, and then you can see each person has their own space, and the background elements are trying to create an individual frame for each character, so that clarity is always key. So, but it's just nice when you understand how it works, you can start to see the hidden language behind the choices of the layouts. So. Y bueno, simplemente indicaros que en esta página básicamente se aplica el mismo principio que os decía antes de cara, 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 marco, marco, marco. Suena mejor en español. El marco lo constituye el rostro de John y de su novio, de Jay. Básicamente están creando el marco para el espacio en el que se encuentran el resto de los personajes, y luego hay elementos en el fondo de la página que también sirven como marco para cada uno de ellos, para que los podamos identificar e individualizar. Esa es la clave para mí, que haya claridad en la página, y una vez entendéis ese código, pues es más fácil comprender cuál es mi composición y cómo funciona mi composición de página. Es curioso lo que decías, que tu amigo, ese dibujante, te decía que claro, que ahora tenías que dibujar de alguna manera más limpio, porque Metrópolis es una cosa más limpia que Gotham o quizá otros cómics que hayas hecho, pero también se ve una evolución de estilo. Aunque ya llevas un montón de páginas publicadas, aquí hemos visto solo una muestra, pero si lo juntamos todas, pues ya son un montón. Y entonces yo creo que siempre se va buscando un estilo hasta que llega un momento que quizá lo encuentres. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Crees que ya has encontrado tu estilo, tu manera peculiar, ya tanto de contar como de dibujar, tu trazo? ¿O es una cosa que quieres seguir experimentando y buscando ese tome este estilo? Yeah. Well, the interesting thing is that I am the only person who will never see my own style, because I can't see it. Like, for me, I can see the DNA of every artist that I have always loved in all of the stuff that I'm drawing. I'm always trying to do something that comes from an artist that I respect. So in some ways, I will never know what a Cian Tormey style is, if there is one, because for me it's just a Frankenstein's monster of all of these different styles. But the interesting thing for me as well is that I think, generally speaking, the script tells you what it wants to be. Like, I did this Green Lantern book, but then I did the Dog Days of Summer with Mariko Tamaki. And that was a fun book. The script was fun, and it wanted to be more fun. It's more of a cartoon. And then I did the Batman and the Outsiders, and it's a dark script. The script is asking you to tell the story the way it wants to be told. And when you get a script about Superman, and he's like his son, and he's worried about himself, and he's trying to do the right thing, and he's making mistakes, and like the script is telling you that this book needs to be bright, and it needs to be emotional, and it needs to be clear. And yeah, so for me, and I have had instances where the editor said, can you take this story, but can you make sure that it's this kind of style? Like, they're worried that I'm going to do something crazy, because I think in these initial stories, because I worked with Paul Dini as well, and we did we did a Zatanna story and Harley Quinn, and that was also fun, but it was a Halloween story. These things, the scripts tell you what they want to be. So for me, the fun thing is, look, I love this job, and the thing that's amazing to me is that every script is different, and it requires something else, and if you can understand that, then the question of style, I don't know if it's an issue, you know? And look, I mean, technically as well, style is going to happen whether you like it or not, because you can, if you are drawing for fun and in your spare time, you will develop it slowly. But I mean, we have to draw like 22 pages in 4 weeks. You're going to develop a style whether you like it or not, because you have to draw. And after a while, you can't use your references anymore, because you just don't have time. So
Yeah, I think it's a mixture of just the workflow will give you a style, but also the script will tell you what it wants to be. So, sorry, Matt. Don't worry. Pues hay una cuestión que me resulta bastante interesante y es que creo que soy el único que no va a poder ver nunca mi estilo, si es que llego a tenerlo. Para mí, todo lo que veo en la página pues lleva el ADN de todos los dibujantes que me han gustado siempre. No sé, por tanto, si hay o si habrá alguna vez un estilo Tourneur y en qué consiste, porque para mí es un monstruo de Frankenstein lo que veo en la página. Creo que lo que es interesante es que casi siempre me parece que el guión te cuenta cómo quieres ser. El guión, por lo general, te indica cuál va a ser el tono de la historia. Después de hacer las historias de Linterna Verde, hice Dog Says Days of Summer con Mariko Tamaki y es un guión mucho más brillante, un guión muy vivo, un guión lleno de luz. De ahí pasé a Batman y los Outsiders y la historia era mucho más oscura y el propio guión me contaba qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que trabajar, me lo iba indicando. En el caso del Hijo de Superman, bueno, pues realmente lo que hay es una preocupación desde el punto de vista emocional, un afán por crecer y eso me transmitía la idea de que la historia tenía que ser brillante, tenía que ser emocional, tenía que ser un estilo claro. Alguna vez los editores me han dicho, oye, ¿te puedes asegurar de que respetas el estilo o la naturaleza del guión? Porque tienen miedo de que haga alguna locura. Y el caso es que, por ejemplo, si he hecho alguna que otra, como cuando colaboré con Paul Dini en una historia de Zatanna y Harley Quinn, pero es que esa era una historia de Halloween. Y ese tono me lo marcaba la propia historia. Creo que la historia, si está bien, te indica cómo quiere que la cuentes, te indica qué es lo que tienes que contar. Creo que cada historia es distinta y tienes que adaptarte a lo que la historia te está requiriendo. Así, el estilo pasa a ser una cuestión puramente secundaria o meramente secundaria. Lo importante es saber reflejar la naturaleza de la historia que tienes entre manos, porque es que además en el fondo el estilo va a existir, lo quieras o no. Si dibujas simplemente por pasártelo bien, pues acabarás desarrollando un estilo a lo mejor con el paso del tiempo, pero pensad que un dibujante profesional tiene que dibujar 22 páginas en 4 semanas, así que quieras o no quieras vas a acabar desarrollando un estilo, porque al final va a llegar un momento en que no tengas tiempo de acudir a tus referentes y vas a tener que seguir dibujando, y ese flujo de dibujo es el que acabará por marcar tu estilo, eso y la naturaleza de la historia que se te presenta en el guión. Pues la verdad que vamos ya acabando, pronto serán las firmas, pero hay dos preguntas que no me resisto a hacerle. Te pediría que fueras un poquitín más breve en la respuesta, pero bueno, entiéndete un poco, entiéndame lo que quieres hacer. Una de ellas, mira, por ejemplo, esta mañana estabais sentados, bueno, varias gente, pero estabas conversando tú con Brent Anderson sobre cómo veías la figura del Joker y su antagonismo con Batman y viceversa. Y vi que tenías las ideas muy claras al respecto. Estás hablando como un escritor, como un guionista. ¿No te has planteado pues eso de hacer tu propio escrito, tu propio guión en un futuro quizá próximo? For me, one of my favorite things is screenwriting, and story structure, all of these things. I've always been fascinated by this. And I've done courses on screenwriting, and it was something that I could use a lot when I was working in advertising, because I worked very closely with a writer. We were a team for many years, and we would write our scripts together and all of these things. So writing is a really, really big thing for me. So the idea of understanding the propinquity, the essential nature of a character it's the most important thing, because everything comes from that. So for me, understanding the character, the nature of the character, and also look, I understand that the most interesting thing is conflict. So when we were talking about this morning, and I was talking with Bryce, Brent's son, and we had a really interesting conversation just about the nature of the character and the
the function that the character has to perform in these stories. I think it is a really important part of the way I approach the job is to also have a background in this writing, because I think that helps you to interpret as I said, the script is telling you what it wants to be, and if you know how to read the script properly, then it's much easier to interpret that. So, yeah, for me, writing is a huge thing. But sorry, your question was, will I write? I have written, and the problem is that I have more experience drawing than writing, but I expect the same level of quality from writing as I do from drawing, and I can't do that. So I always try to write everything, the perfect script the first time, which is impossible, and it's too much stress. It's too much stress. I would rather be one of those assholes who just like reads a script and goes, "That's not good," Just that's what I use my powers for evil this way instead. So no, perhaps I will tell a story one day, but it gives me I feel the stress in my neck, the idea of trying to write something, because I'd rather just receive the script and close the door and just draw it. So. La verdad es que uno de mis elementos favoritos es el guión. Siempre me ha fascinado la estructura de las historias, y de hecho, participé o acudí a varios cursos de guión cuando trabajaba en el mundo de la publicidad. Además, en publicidad colaboraba muy estrechamente con el guionista. Durante muchos años trabajamos juntos y prácticamente escribíamos las historias a cuatro manos entre los dos. El guión es realmente muy importante, y para mí, para poder entender bien un guión, es necesario entender exactamente cuál es la esencia, la naturaleza misma del personaje. Eso es clave, porque a partir de la naturaleza del personaje surge todo lo demás. Es el motor que pone en marcha o que desencadena la historia, y me parece lo más interesante, los personajes. Efectivamente, esta mañana hablaba de ello con Brent Anderson y también con su hijo Bryce. Estábamos hablando de lo importante que es la naturaleza del personaje y de la función que desempeña como catalizador o como punto de partida de la historia. Me parece que es muy importante el poder lograr que eso funcione. Me interesa, que es muy importante el entender esa naturaleza para que la historia funcione. Me interesa comprender la función que desempeña el guión, y he escrito algunas cosas y quiero conocer el guión para poder comprender la naturaleza de la historia. Lo que pasa es que cuando me pongo a escribir tengo mucha menos experiencia como guionista de la que tengo como dibujante, pero sí tengo el mismo nivel de exigencia. Quiero que mis guiones tengan el mismo nivel de calidad que mis dibujos, y eso es imposible. Quiero que me salga el guión perfecto a la primera, y como no me sale, me genera demasiado estrés y me bloqueo. Creo ser el clásico gilipollas que dice, eso está mal en el guión, utilizar mis poderes para el mal, básicamente. En fin, cada vez que me planteo la oportunidad de crear una historia, o la pertinencia de crear una historia, me genera demasiado estrés, se me queda el cuello totalmente rígido, y creo que la puerta de los guiones es una puerta que tengo ahora mismo totalmente cerrada, que permanecerá cerrada para poder centrarme en el dibujo. Y ya por último, hasta donde nos puedas contar, porque a veces hay proyectos secretos que no se pueden contar, pero si hay algo en lo que estés trabajando ahora y que vayamos a ver próximamente que nos puedas contar, pues explícanos. Yeah, so at the moment, just before I arrived here, I finished the layouts for issue 3 of the new Green Lantern series that I'm doing with Tim Sheridan. And basically, we have this fantastic opportunity to tell the story of Alan Scott, who he's a gay character, he's a homosexual character. And Tim said to me, I think we have a really interesting opportunity, because no one has ever told the origin story of this character with that as an explanation, right? And he said to me, look, the interesting thing about the Green Lantern in the 1940s is that he's a hero, and he's the embodiment of what is good, and he fights crime. He is an element of justice. But when he's Alan Scott, as a gay man in the 1930s and the 1940s, he's a criminal just for who he is. And just this inherent conflict
at the core of the character, to me, I was like, oh my god, yeah, sign me up. I can't wait to draw it, because when you have a character who's at war with himself, it's amazing. And you know, we have this really interesting backdrop. I get to draw in 1930s New York, 1940s New York, and we have this character who I think his greatest enemy is probably himself. And so, yeah, for me, this was just the most exquisite example of just like the opportunity to tell a story. And so that's where we are. It's six issues. I will start drawing issue 3 tomorrow when I get home, and I'll show you issue 1 after if you want to see it. But yeah, so that's coming out in October. So we will be, myself and Tim, I think we have a panel in New York where we will kind of hopefully show some of it and talk more about it. But that's what I'm working on at the moment. So. Pues lo cierto es que ayer, justo antes de venirme aquí, acabé con los bocetos para el número 3 de una historia de Linterna Verde que estoy haciendo con Tim Sheridan. Y es un proyecto que ofrece una oportunidad fantástica, porque el protagonista es Alan Scott, que es un personaje que es gay. Y Tim Sheridan me propuso hacer una historia contando los orígenes del personaje desde una perspectiva que no se había contado nunca, y es incluyendo su orientación sexual como elemento clave en la historia de origen del personaje. Es un personaje de los años 40 que supone la personificación de todo lo bueno, que se dedica a luchar contra el crimen y que es la personificación de la justicia, pero al mismo tiempo es un personaje que, siendo homosexual, en los años 30 y 40 pues está cometiendo un delito simplemente por ser quien es. Y ese conflicto inherente al personaje me pareció fantástico. Cuando me ofrecieron la oportunidad dije, vale, ya está, me has convencido, cuenta conmigo, que voy de cabeza. Un personaje que está en conflicto consigo mismo me parece fantástico. Además, en un contexto como la Nueva York de los años 30 o 40, donde el peor enemigo del personaje es el mismo. Me parecía un ejemplo fantástico para poder contar una historia, realmente una oportunidad única. Son 6 números. Empezaré a dibujar el tercero cuando llegue a casa. Tengo por aquí el primero ya acabado, luego te lo puedo enseñar si quieres. Empezará a publicarse en octubre, y Tim y yo nos vamos a ver en la Comic Con de Nueva York, y creo que tenemos una mesa sobre este proyecto, y ahí hablaremos algo más del mismo. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante a la carrera de Quinto May, y que, como ya os digo, pues es un dibujante joven, un irlandés que vive en Valencia, un valenciano con origen irlandés, como queráis, y que ya nos está dando grandes cosas, pero que esperamos mucho y mejor, aunque esto ya es muy bueno en el futuro, y que como vemos que tiene las ideas muy claras, estoy seguro de que esto llegará, y muy pronto, y esperamos volver a verte aquí también muy pronto para que nos expliques lo que estés haciendo ya en ese momento, que nos va a gustar aún más de lo mucho que nos gusta esto, y vamos a agradecerle su tiempo. Se marcha mañana, ha estado relativamente poco tiempo aquí, pero ese tiempo nos ha impactado mucho. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Y muchas gracias, y vamos a regalarte un fuerte aplauso por estar aquí.